¿Cómo se dice le aconsejé en inglés? Presta atención, bienvenido. En realidad vamos a hablar en general del verbo aconsejar, ¿ok? Vamos a hacer oraciones como ella le aconsejó tomar un descanso, yo aconsejo a mis alumnos estudiar mucho o ellos me habían aconsejado a comer más sano. Bien, vamos a tener tiempos distintos, por supuesto, y para eso tenemos que conocer el verbo, este verbo de aquí, advise, advise. Muy bien, ¿qué significa advise? Aconsejar, obviously, ¿no? Advise, advise. Vamos a tener el presente simple, esta es la conjugación. El presente simple que es advise y advises. Advises, ya sabes, con S para he, she, it, tercera persona singular. A continuación tenemos nuestro simple past, que es advised, advised. Muy bien, luego de esto vamos a utilizar el participio que afortunadamente este verbo es regular, por lo tanto no vamos a complicarnos, advised. Y por último, si es que queremos formar el futuro, vamos a utilizar will advise y going to advise. Vamos a ver distintos tiempos como siempre, por supuesto. No vamos a analizar ninguna regla, sino que vamos a ver las oraciones directamente. Por ejemplo, si tenemos una oración en presente simple como esta, I advise my students to study before every important exam. Vamos a leerlo una vez más. I advise my students to study before every important exam. Vamos a entender esta frase o vamos a ver por partes esta frase, esta oración. Primero tenemos a la persona, aquí está, ¿no? I. No siempre va a ser un pronombre. Luego tenemos nuestro verbo advise, que está conjugado de acuerdo a la persona de quien estamos hablando previamente. Ahora hay un detalle. En una regla ordinaria, original, nosotros pondríamos persona más verbo advise. Pero si le vas a colocar un adverbio, va a tener que ir entre la persona y el verbo. I always, por ejemplo, I always advise. Así que de ese modo es que tiene que funcionar esto. Luego tenemos my students. Esto viene a ser el objeto directo. Hay una diferencia entre inglés y español, que nosotros vamos a colocar el objeto directo directamente. Por eso sí, objeto directo, ¿no? Me refiero sin la palabra to. En español diríamos, yo aconsejo a mis alumnos, ¿no es así? A mis alumnos. Pero en inglés no es necesario, así que lo obviamos. Y luego de esto, fíjate bien, tenemos un infinitivo. Y de hecho, este infinitivo va a formar parte importante de nuestra regla para que nosotros tengamos o podamos dar el sentido que queremos transmitir. Y por último, el complemento, ya tú sabes, before every important exam. Every important exam. Listo. Acá dice entonces, yo aconsejo a mis alumnos a estudiar antes de cada examen importante. De hecho, debería ser antes de cualquier examen, ¿no? Ok, el infinitivo to study recuerda que es en español las palabras que terminan en AR, ER y R, el infinitivo me refiero, como estudiar, caminar, comer, dormir, etc. Listo, veamos el ejemplo número 2 que va a ser en simple past. En este caso tenemos la oración. My sister advised him to take a break and relax after working. Vamos a escuchar nuevamente esta oración. My sister advised him to take a break and relax after working. Acá también vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Primero, aquí la persona o el sujeto es my sister, ¿verdad? Ya no tenemos un pronombre personal, así que, como te das cuenta, podemos como que modificar este asunto. Hay variantes. Luego tenemos el verbo en pasado, advised, que es un verbo regular, por lo tanto, pues va a terminar en de modo que no hay mucho para pensar ahí. Y luego tenemos esta palabra, el him, que es un pronombre como objeto directo. Que quiere decir que no vamos a colocar he, ¿verdad? Sino decimos him. Acá te dejo la lista rápida como para que te puedas guiar.
Luego, colocamos him cuando se encuentre después del verbo. Si está antes, tenemos que colocar el pronombre personal de la forma ordinaria en la que tú la conoces. Luego tenemos nuevamente el infinitivo, to take, to take. Y por último, el complemento que nos ayuda a dar sentido. Pero además tenemos otro detalle importante. Acá tenemos la palabra after, y hace rato vimos la palabra before, pero como no teníamos un verbo, no le agregamos nada al verbo. En cambio aquí tenemos un verbo que es work, el verbo es work, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un verbo después de after o before y eventualmente con alguna otra palabra, nosotros le tenemos que agregar ing. Esta información es sumamente importante. Muy bien, entonces, ¿qué cosa dice aquí en esta oración? Acá dice, mi hermana le aconsejó tomar un descanso y relajarse después de trabajar. Puede ser after working, after studying, after eating o whatever. Muy bien. Vamos ahora sí con el siguiente ejemplo. En este caso, vamos a hablar sobre el past perfect. Este es un tiempo que no trabajamos mucho en los videos porque es un poco más avanzado. Todo tiene una regla, ¿sí? un orden de cuándo usar. Pero estamos utilizando una frase simplemente como referencia. No es que sea del todo exacta, porque necesitamos un contexto para utilizarlo. Así que aquí nosotros tenemos, they had advised me to eat healthier to improve my concentration. All right. Muy bien. Vamos a repetirlo una vez más. They had advised me en pasado, no en participio. To eat healthier to improve my concentration. Vamos a analizarlo. Acá tenemos primero un pronombre personal, no hay mucho inconveniente ahí. Luego vamos a necesitar utilizar el verbo to have como auxiliar. Por lo tanto, en este caso lo llevamos a pasado, ¿ok? Had y luego el participio, advised. Importante, este advised no es un pasado simple, es un participio. Pero como estamos hablando de un verbo regular, pues en este caso utilizamos esto. Sin embargo, cuando veas un verbo irregular, ahí la cosa va a cambiar. Por ejemplo, si colocamos o si usamos el verbo take, no vamos a decir had took, sino que diremos had taken. ¿Ok? Luego tenemos de nuevo un pronombre como objeto directo. Como se encuentra después del verbo, entonces colocamos me, no colocamos I. Podríamos colocar I en ciertas circunstancias, pero no te complico la vida. Sigamos con esto. Recuerda que casi siempre va a ser me. Luego tenemos to eat, que es un infinitivo también, y el resto de la oración, que ya no hay nada particular, solo que tenemos doble infinitivo, ¿no? To eat healthier, to improve. Doble infinitivo, pero tú ya sabes esto. De modo que veamos qué significa esta oración. Ellos me habían aconsejado, es habían aconsejado, ¿ok? No me han aconsejado. Ese es present perfect. Ellos me habían aconsejado comer más sano para mejorar mi concentración. Listo. Ahora sí veamos una oración en el futuro. Aquí tenemos, Karen will advise her sister to consider other options. Vamos a leerlo una vez más. Karen will advise her sister to consider other options. Muy bien. Acá tenemos el futuro. El verbo modal nos lleva a futuro. Tenemos nuestro infinitivo, to consider. Y bueno, el resto es más o menos lo que habíamos ya platicado previamente. De modo que aquí dice, Karen aconsejará a su hermana a considerar otras opciones. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, ¿cómo diremos le aconsejó? O, por ejemplo, ella le aconsejó. Sería she advised him, ¿verdad? Si hablamos de un hombre y si hablamos de una mujer, she advised her. Así de simple. Ahora, a veces el verbo advised va a tener que estar al comienzo. ¿Cómo es eso? Aquí te lo dejo. Pero le agregamos ing. Advising the team on improving
their performance was necessary. Ahí está. Como está el inicio, aquí sí le agregamos ing. Es una norma que tenemos. Nuevamente, advising the team on improving their performance was necessary. Acá, ¿qué dice? Aconsejar, aquí está como infinitivo, ¿no? Aconsejar al equipo en mejorar su performance fue necesario. Performance es como que actuación, interpretación. Tuve que buscarlo en el diccionario porque es una palabra que uso tanto en español como en inglés, como que muy internacional, como cosmopolitan o yin. Advising the team on improving their performance was necessary. Aconsejar al equipo a mejorar su presentación fue necesario. Un poco de presión. Veamos esta actividad. Coloca en orden las siguientes palabras: healthy, habits, advices, on, she, Eden, friends, her. Como ordenamos esto, te tiene que salir lo siguiente. She advises her friends on healthy eating habits. Pensé que estaba mal, pero así es así. On healthy eating habits. Muy bien. Vamos a ver otra oración. ¿Qué significa esto? Perdón. Ella aconseja a sus amigos o amigas en hábitos sanos de comida, de alimentación, digamos. Vamos con el siguiente ejemplo. Each, you, I, month, save, money, to, advice. Te tiene que salir la siguiente oración. I advise you to save money each month. Nuevamente. I advised you to save money each month. ¿Y qué cosa significa esta oración, mi estimado follower? Acá dice, yo te aconsejo ahorrar dinero cada mes. Buenazo, ¿sí o no? Vamos ahora sí con el último que debes colocar en orden. Tenemos el grupo de palabras the, advised, early, they, meeting, us, arrive, for, meeting, to. ¿Cómo colocamos en orden esta actividad, este ejercicio? They advised us. Tenemos con us, ¿verdad? They advised us to arrive early for the meeting. ¿Y qué cosa significa esto? Acá dice, ellos nos aconsejaron a llegar temprano para la reunión. Y ahora, ¿cómo dirías en inglés? Te aconsejo comer más vegetales. Nos vemos. Thanks so much.